Vamos a buscar en el libro de Judas y vamos a ver el versículo del 8 al 10 y vamos a traer el mensaje titulado El peligro de blasfemar. El peligro de blasfemar. Los tres versículos tienen algo que decir acerca de blasfemar. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder entender estos pasajes y cómo los podemos nosotros aplicar a nuestras vidas y cómo pueden ser de uso para poder entender más acerca de los enmascarados. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder presentar su palabra. Pedimos, Señor, que usted nos ayude a entenderlo y que pueda ser de bendición a todo aquel que escucha. Padre, nos encomendamos a usted y pedimos su dirección y que Jesucristo sea exaltado. Espíritu Santo, guíenos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Judas, versículo 8, dice ahí la Biblia: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Encontramos que ahora los enmascarados, Judas les llama soñadores. Y pues todos tenemos sueños, y hay sueños que Dios usó para revelar cosas. Pero estos sueños, está aquí diciendo Judas, que estos hombres tienen, está en contradicción a las cosas de bendición o las cosas que traen honra y gloria a Dios. Dice aquí que igual manera que los anteriores, porque está refiriéndose a Sodoma y Gomorra, a los ángeles y al pueblo de Israel, cuando dice que estos soñadores mancillan la carne. Esta es una referencia a Sodoma y Gomorra, donde hubo un abuso extremo y aún a través de las prácticas liberal que tenían, de que no importaba qué clase de cosa hacían, estaban totalmente gobernados por la carne, por las emociones, de los instintos de hacer lo que ellos quisieran hacer, y por eso fue que, claro, Dios los destruyó. Ahora, estos soñadores también rechazan la autoridad como los ángeles, que en el versículo 6, igual manera cuando Dios les prohibió algo, cuando ellos desobedecieron lo que Dios dijo que no debían de hacer, y porque lo hicieron en desobediencia y no reconocieron la autoridad de Dios, fueron lanzados a ese lugar de tinieblas y están reservados para el juicio del gran día. Vemos también que aquí está donde dice, tercero, blasfeman de las potestades superiores, como Israel en el pueblo, el pueblo de Israel en el desierto, rechazaban a Moisés y a Aarón como líderes y llegaron a confrontarles y decirles: ¿y por qué se ponen ustedes de líderes? Nosotros también podemos ser líderes o escoger otros, pero es que Dios pone el liderazgo, Dios escoge a quien quiere, y Dios escogió en esos tiempos a Moisés y a Aarón como los líderes del pueblo de Dios. Y así en nuestras iglesias, en nuestros tiempos y en otros tiempos, Dios llama a los pastores, Dios llama a las personas indicadas para servir y guiar a su pueblo. Y aquí habla de que estos soñadores hablan mal, blasfeman. Eso es lo que blasfemar quiere decir, hablar mal. Y aquí dice potestades superiores. No nomás humanamente hablando, sino quizás como está aquí hablando de ángeles
que en el versículo 9 hay un ejemplo angelical donde habla Judas acerca de Miguel y el diablo. Veremos ahora brincando al versículo 9, ya que vimos el 8, dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando, y el pleito era con el cuerpo de algo del cuerpo de Moisés que quería Satanás. No se atrevió Miguel a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel es el ángel más elevado. En un tiempo Lucifer, nos dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que viene siendo ahora el diablo. Cuando fue Lucifer, él tenía bastante poder y fue privilegiado, fue hecho hermosísimo, con muchas bendiciones de parte de Dios, pero se rebeló. Él se puso en contra y quería llegar a ser como Dios. Y ahora, en esta ocasión, dice aquí Judas que había un pleito entre Miguel, este arcángel, y la cosa que quiere ilustrar aquí Judas es de que no le dijo nada y ni blasfemó, o sea, en una manera que no podría haberle dicho palabras duras o quizás lo que podríamos decir blasfemar contra Satanás, pero no lo hizo. No habló palabras difíciles, no expuso cosas que podría el diablo voltear, sino las palabras que le dio fue: el Señor te reprenda, el Señor se encargue de ti, el Señor sabe lo que va a hacer contigo, y ya sabemos, ¿verdad?, que Dios lo va a juzgar en su día. Esa frase de el Señor te reprenda está en Zacarías 3, capítulo 3, verso 2, donde el sacerdote Josué también allí se usa en ese pasaje, refiriéndose al diablo, que le dijo: el Señor te reprenda. Vemos de que ya hay dos instancias aquí. Esta es la segunda, y la tercera se encuentra en el versículo 10, donde blasfeman estos soñadores, estos enmascarados. Dice, pero en el 10 dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora no nomás son soñadores, hay otra descripción aquí: animales irracionales. Igual que los animales tienen instintos y se van por los instintos, estos hombres, y no conocen la palabra de Dios, y si la conocen la tuercen, la usan a su conveniencia, y aún aplican las cosas que ellos quieren sacar y quizás no explican correctamente, y pues porque dice aquí: no conocen la verdad de Dios, o si la conocen, la ignoran, y se van por naturaleza, o sea, igual que los animales, se van por instinto. Ahora hay otra descripción, aparte de soñadores, estos enmascarados son feroces, son como animales irracionales, que aquí dice se corrompen, se van de mal a peor hasta ser un desastre. Vemos entonces cómo podríamos esto, qué nos puede ayudar, en qué manera puede servir esto. Yo creo que hay una ilustración que quiero presentarles y que me acuerdo yo cuando en noviembre de 1978 el señor predicador Jim Jones llegó a ser pastor famoso, llegó a ser un líder según en su tiempo allá en San Francisco, y mucha gente lo siguió y empezó a ser reconocido por personas de importancia del estado, hasta de federal, hasta del estado, de todas partes venían y reconocían al señor Jim Jones. En noviembre del 1978, más de 900 almas perecieron
fueron envenenadas y fue por este maligno hombre que según era de Dios, pero se había completamente corrompido, así como dice aquí, de soñador, que soñaba por grandes cosas y terminó como animal irracional. 304 niños fueron envenenados y los demás adultos y personas en contra de su voluntad, y al final un balazo fue quizás que él se dio o le dieron. Jim Jones murió. Y lo curioso es de que atrás donde él se sentaba y estaba hable y predicándoles día y noche, tenía un refrán que decía esto: aquellos que no se acuerdan del pasado serán condenados a repetirlos. Buenas palabras, pero no se obedeció, no se hizo caso, se rechazó. O sea, se ignoró. Y así es que este hombre quedó en infamia. Hizo de un predicador que según predicaba Dios, predicaba la Biblia, la rechazó, tiró la Biblia y dijo: ahora me van a obedecer. Lo que yo digo es más arriba y más allá de la Biblia. La corrupción llega así a lo máximo, como dice aquí Judas, se corrompen como animales irracionales. Es algo que se van aún poniendo más peor y más peor estos hombres. Hablamos del peligro de blasfemar, hablar mal de los demás, especialmente de los líderes. Es muy fácil criticar, juzgar, y necesitamos orar mucho a Dios, especialmente porque es fácil decir cosas inapropiadas y después que, como aquí vemos, hablan y puede hablarse hasta en contra de ángeles o aún personas de autoridad. Tenemos que respetar y tenemos que someternos y tenemos que encomendarnos a Dios, que el que Dios pone, los líderes que Dios pone y que sirven a Dios y siguen a Dios, entonces esa es nuestra meta. Ahora, que si no siguen a Dios, exponerlos. Tenemos que, y el derecho de identificar, como aquí, si son soñadores, si son animales irracionales, estos que se disfrazan, vienen a causar daño y destrucción en nuestras iglesias. Ojalá que Dios nos ayude, porque en nuestros días se siguen levantando, quizás no como Jim Jones, pero gente igual que comienzan con un sueño, con una visión, pero luego se desvían porque ignoran la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios y la vida de Dios no está en ellos, y el fruto que dan es contrario a las cosas que la Biblia enseña. Este libro nos ayuda por eso a captar y a entender que en los últimos días iba a intensificar en preparación al fin, de que iba a haber una infiltración fuerte, como dijo los apóstoles Pedro, Pablo y los demás escritos de Jesucristo, cuando habló que iban a venir falsos. Que Dios nos ayude y que Dios nos abra los ojos y que podamos siempre estar listos para poder servir al Señor en una manera como la Biblia enseña. Que Dios te ayude a ti, que Dios me ayude a mí, a que podamos ser y realizar el peligro de blasfemar. Que hablemos bien, lo mejor que se pueda, de los líderes que aman a Dios, y de los que no aman, decir que Dios los reprenda, que Dios se encargue de ellos, y Dios lo hará. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque así como estos soñadores y estos animales irracionales que Judas menciona, quizás tuvieron buenas intenciones, pero fueron torcidos y se desviaron, como este hombre Jim Jones y muchos más. Padre, ayúdenos, protéjanos de estos lobos rapaces. En estos tiempos en que estamos llegando al fin y se está desarrollando aún intensamente las características que Judas da, ayúdenos, Padre, a realizar que hay peligro en blasfemar, en hablar mal de personas con autoridad y a personas que hacen lo que les corresponde hacer como jueces, o quizás líderes espirituales o personas de prominencia
en diferentes lugares. Ayúdenos, Padre, para someternos a aquellos que son del Señor, y los que no son, que podamos huir y alejarnos y ayudar a los demás también a que se alejen de esos que son falsos. Bendiga a su pueblo, cuídenos, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.